Valentina. ¿Qué buscamos de la vida? ¿Será que solo es tediosa rutina, donde hoy será igual a mañana, y con eso nos conformemos? ¿O es como lo ven aquellos atrevidos, que con insolencia tientan el futuro y se arriesgan en combativas empresas, solo para probar que pueden hacerlo? ¿Y qué pasa cuando la vida elige por nosotros? ¿Para nosotros? Y retuerce la estrecha vereda de nuestro camino, haciendo imposible una decisión, cerrando a cada paso la salida, para tomar la que nos destinó, donde el dolor es el único compañero fiel y tristeza el único refugio. En este hoy, en cualquier lugar, de una ciudad de cualquier parte, vemos a este joven, delgado a punto de inanición, cansado por la tortuosa e imperante necesidad que da la inopia. Camina desgarbado, pero en increíble tenacidad sonriendo. En él se manifiesta en hediondo escarnio la miseria, pero en un apenas se le nota, pues no solo cotidiana, es inherente a su vida. En lodosas calles, en putrefacto légamo, se aleja de la mal llamada zona urbana, llegando al rincón olvidado de la escoria social, donde la dejación es un tibio peyorativo. En comparación, los pobres viven en jauja. Los habitáculos son pequeños, endebles domos con espacio apenas suficiente para una persona, hecho de cartón y plástico, donde la pestilente realidad es visible, que este joven por descontado ignora y continúa a traspiés esquivando lo mismo heces que filosos restos de basura. Al fondo, si se puede, aún más segregado, ve su objetivo. Una pequeña joven que con tenaz insistencia arrastra un pesado garrafón de agua y que a pesar de su diminuta complexión, lentamente consigue moverlo unos centímetros, que para ella es un indiscutible triunfo. ¿Qué carajos haces? Reclama el joven acercándose rápidamente a la pequeña, que, ahora vista de cerca el brillo inocente y feliz de sus ojos, hace evidente que lejos de ser simplemente pequeña, es una niña. Santi, Grito sin cejar el garrafón en vanos gemidos. mira, me lo regaló Sofía. Déjalo ya. Regañó con fuerza el joven Santi, al tiempo que con un leve empujón la hacía a un lado para sustituirla. ¿Quién es Sophie? La pequeña se incorporó de inmediato, y al tiempo que tomaba aire se acomoda el largo cabello tras las orejas. La señora, ¿la recuerdas? Su casa es de madera, la que está junto a la letrina. Santi trató de recordar, efectivamente. Él sabe por experiencia que los habitantes viejos, a base de lágrimas y desesperación, han hecho endebles construcciones que dentro de la inmundicia son lo menos malo. Ah, sí, ya sé, la vieja gorda. La niña abrió los ojos asustada, tan ofendida como si hubiera sido ella la agredida. No le digas así, qué grosero. El joven, que ya cargaba el garrafón con una sola mano, lo transportaba a un costado del habitáculo. Déjame en paz. Respondió malhumorado, acomodando lentamente algunos cartones para evitar hacer visible esa valiosísima posesión. ¿Y por qué te la regaló? No sé, estábamos platicando sobre su esposo y de repente me dijo que si quería me regalaba el agua, pero que se lo regresara ya vacío. Con suspicacia, pero conforme con la explicación, Santi miró detenidamente el garrafón. ¿Nada más así? La pequeña miró igual que él. El garrafón por un instante, alzando los hombros. No te preocupes, ella bebió un poco. No tiene nada, solo es agua. Santi volteó hacia ella, e igual que al garrafón, la miró con detenimiento. Y por cierto, ¿tú te limpiaste el día de hoy? Indignada y con la boca abierta, negó con lentitud, y con la soberbia de una princesa escupió despectiva. ¿Qué te importa? La respuesta del todo incómoda, por un lado, lo enojaron, pues él era por donde se viera su única familia,
La preocupación a ella era completamente natural, que era su filial, y por otro lado lo intimidaron. De ninguna manera quiso faltarle el respeto, que al parecer fue precisamente lo que sucedió. Me importa, claro que me importa. ¿Recuerdas esa semana? Estuviste 3 días con calentura, nos gastamos 2 semanas de trabajo y comida en remedios y medicamentos. Estuve a nada de llevarte con Ya, Gritó enojada al tiempo que alzaba los brazos y bajaba la vista. si ya me la ve. ¿Feliz? Fue el límite. Ambos se detuvieron, porque ambos tenían razón, y ninguno estaba en lo correcto, en el acuerdo tácito, el gritarse. Tan solo alzar la voz los hacía culpables, e inmediatamente la resaca moral les atacó. Así como llegó, se fue. Se tomaron un eterno minuto para reencontrarse, y como sería para ellos, dar el perdón en un sublime acto de la empatía. Valentina. Si yo sé, Contestó rápidamente sin dar la oportunidad, dejando en una triste sonrisa el pasado, abriendo el corazón para el futuro, ahí parados frente al otro, como siempre fue. Se reencontraron, y sí, el enojoso instante terminó. y ahora que recuerdo, ¿qué haces aquí? Reclamó Valentina con más preocupación que enfado, al tiempo que de nuevo se acomoda el cabello por detrás de la oreja. Así. Reaccionó rápidamente Santi alando del pequeño morral que hacía las veces de mochila, que hasta entonces no había notado ella, Te traje esto. sacando de inmediato un pequeño refractario de cartón desechable, entregándolo de inmediato en medio de una gigantesca sonrisa, que apenas recibirlo ella abrió con expectante ansiedad. Carne, es carne. Sí, una escueta ración de carne y verduras frescas, apenas suficiente para un bocado, eran el motivo de la celebración. Hacía tanto que no comía semejantes manjares, que le parecieron sin importar que fuera una minucia. Para ella sería un gigantesco banquete. Papá lo llevó. Me traje toda la que pude, pero era muy poca. Declaró a medida que Valentina toma asiento sobre un pedrusco, y en pequeños bocados consumía su regalo. Para Santi verla comer no solo era una satisfacción, era una gran victoria, pues él hacía todo lo que estaba en sus manos, y pese a que trataba de convencerse de lo contrario, desde el día que la conoció ya hacia la proximidad de un año, a la fecha, ella era más alta y cada día más delgada. De hecho, intuía, sin saber que era básicamente lo correcto. Eso no era sano. Por ello, constantemente, como ese día, le escaqueaba comida, de donde podía, que a su juicio, no solo para subir de peso, le mantuvieran una buena salud. Mientras ella comía, tomando pequeños pedazos, saboreando con exquisito deleite, por un momento ambos callaron, guardando un silencio feliz, gozando de la simple estancia del otro. El cariño que sentían raya en lo filial, al punto en que a sus adentros, para la pequeña Valentina, tal cual su corazón lo sentía, lo llamaba hermano, haciendo del momento una íntima gota en el mar de la vida, viajando en la cresta de una enorme ola. Ella pudo ver en el recuerdo, como todas las veces, que él habría procurado hacerla feliz, mantenerla a salvo, como le ayudaba, trabajando con ella, limpiando las ventanillas de los autos, sin que él se quedara sin un centavo, como la protegió de la lluvia, dándole tantos abrigos que parecía esquimal, como la cuidó a día y noche hasta que la fiebre cedió. Era imposible no estar tan agradecida. ¿Santi? Requirió ella en un leve murmullo, mientras lentamente consumía un pedacito de aquel delicatessen. Valentina. En un casi, pareció que no diría otra cosa y que su largo silencio seguiría, y fue que tomó aire royendo con lentitud hasta la mínima miga. ¿Qué haces aquí? La pregunta sonó un poco agresiva, pero dicho sin pasión, parecía solo una genuina duda.
Pues te traje la carne y quería ver cómo estabas de la pierna. Cierto. Valentina recordó en ese momento, como al bajar de un auto, después de tozudamente querer limpiar una mancha impregnada, cayó sobre la banqueta raspándose un tobillo. No, digo, estoy bien. Ya tiene costra y no me duele. Reclamó al tiempo que se tocaba la herida y voltea a verlo. No, quiero decir, porque estás aquí, porque me ayudas. Si en apariencia y a todas luces, al considerar él no tenía razón ninguna para ayudarla, pero, y como saber, nadie les avisó, que ellos serían víctimas del gran juego de la vida. Ella estaba destinada, ungida. Ahora solo era una pequeña semilla. Él sería la bosta de abono, sembrada en tierra fértil. Estaba lista para crecer la hermosa flor. Solo era cuestión de tiempo. Pues no sé, pues Reclamó rascándose la nuca, viendo cómo ella tomaba con cuidado otro pedazo de verdura. desde que te encontré rebuscando en la basura llorando. Ella sonrió con cínica alegría al tiempo que daba un trago, consumiendo el último trozo de carne, dejando las verduras al final, al tiempo que se acomoda en el improvisado banco. No estaba llorando, solo gritaba. Es que ese día llegué tarde, el camión de basura ya se había ido y casi no encontré nada. Tenía mucha hambre. Con lágrimas en los cachetes, Ella en medio de una mueca, sobre todo apenada, que no enojada, lo vio con nostalgia y se inclinó un poco para discretamente ocultar las mejillas sonrojadas. No seas mentiroso. En ese momento ella calculó con relativa certeza que Santi estaba de buenas. Era ya el momento ideal para pedirlo, Eso me recuerda. dijo con serena calma, mirando con incisiva maldad. Estaba pensando cambiarme cerca de la señora Sophie. ¿Crees que me puedas ayudar? y bueno, ¿qué haces con la señora Sophie? Ella, que hasta ese momento había evitado el tema, pues no sabía cómo lo tomaría, ya tenía la experiencia. Cada que alguien se acercaba a ella, con furiosa centinela la cuidaba, aunque le permitía hacer su vida en libertad. Era molesto el interminable interrogatorio. Pues cada que puedo le ayudo, le compro cosas en la tienda, traigo su comida, le cargo sus bolsas y eso, además platicamos mucho. Con una ligera mueca enhebrada en desprecio, pero satisfecho, comprendió que la chiquilla necesitaba de una especie de madre. Eso es lo que hay. Nada que hacer. Este pensamiento lo distrajo. No prestó atención al lejano limbo en que cayó Valentina, que por un largo minuto guardó un extremo silencio, perdiendo la vista en el terregoso suelo. Santi, Espetó de la nada la pequeña, sin levantar la vista. ¿conoces Edén? Él respingó ligeramente, haciendo la cabeza hacia atrás, mirándola extrañado. ¿Edén? ¿El antro? Ella sonrió ligeramente apenada, si con la curiosidad en ciernes, sabiendo que había tocado un nervio sensible. Sí, Reclamó con entusiasmo, pero contiente. es que Sophie dice que su esposo trabajaba ahí. ¿Qué? La sorpresa y la rápida contestación, en medio de lo que a ella le pareció, a partes iguales indignación y furia, la hicieron recular un poco. Ya no trabaja ahí. Ahora él está en un estacionamiento, tranquilo. De todas formas, no deberías ni hablar de eso. Reclamó enojado y cerrando el paso, tratando de acabar de una vez el tema. Sí, bueno, es que me platicó, quiero saber. Ella habló de un cuarto donde tienen encerradas a muchas niñas. Hablando rápido y sin dejarlo, se vio atrapado. Para Santi era confrontar la verdad de la realidad. Sin excusas, estaba obligado, lo haría, pero hoy no. En cambio, ella necesitaba esas respuestas, quizá una posible salida a esa vida de dejación.
Quería valorar la opción, sin saber que esa decisión no era suya. No menciones nunca ese lugar. Nunca vuelvas a hablar de eso. La orden fue tajante. Era obvio. No era solo la pestilente fachada. Él de sobra sabía que pasaba en el purulento interior, donde la degradación es la corrupta hermana del día a día. Ella lo pudo ver en sus ojos, pero no pudo ver las imágenes, que en un gris opaco, en doloroso hedor, alcanzaba a sentir a las pequeñas, como eran seducidas por un plato caliente, la falsa seguridad de una cama tibia. Eran convencidas, entregaban sus frágiles cuerpos a la putrefacta ansiedad de la pedofilia. Y aún así, por más consensual que fuera él, sabía que era, de todas las formas posible, un doloroso estupro. Ya tranquilo, solo quería saber. Por un eterno instante, él permaneció quieto, mascullando el enojo. De lejos, Valentina pudo ver en el fondo esa mirada. Para ella era evidente. Él, además, estaba triste, pero de alguna manera habrían entendido que no había una explicación, como fue y sería la vida que enarbolaba la única verdad. No se los dirá. Así que para ellos solo queda la aceptación. Por ello hicieron lo propio. Sonrieron, regalándose al otro. A pesar del estridente silencio, el confortable diálogo de sus sonrisas abrió la brecha, y Santi, presionado por el tiempo, sintió que era el momento para conocer el único secreto de Valentina vedado para él, que a veces, en consternado insomnio, valoró como parte aguas en las posibilidades. Y yo, hoy, si me lo dirás, ¿Ya estás con eso otra vez, Santi? Reclamó Valentina, negando al tiempo que baja la cabeza, jugueteando con el trasto casi vacío. Me duele. No quiero recordarlo. La evidente tristeza, el sentido reclamo, hicieron retroceder a Santi, y como lo había hecho 1000 veces antes, reculó. ya sé, perdón, solo es que pensé que ya había pasado mucho tiempo. Es cierto, pero la herida tan profunda y triste no sanaría. Nunca. Pero como es, y será, para Valentina, la elegida, la feroz luchadora, la amazona que no sabe rendirse, solo es uno de los pasos a su ascensión. Ese día, como muchos otros, enfrentaría sus hoy, en presente y pasado. Mamá, ella nunca me quiso. Empezó a hablar, primero quebrada, pero sin detenerse. Ella abría su mano y me golpeaba mucho. A veces, con los puños. Cuando estaba muy enojada tomaba lo que tenía, una chancla, el cordón de la plancha. Me lastimaba mucho, me gritaba, decía que todo lo que le pasaba era por mi culpa. Decía que papá se fue cuando supo que yo llegaría y un día... Las lágrimas que escurrían dolorosamente por las mejillas lentamente se deslizaban con fría crueldad, rozando con punzante pesadez a su pecho, desgarrando con salvaje brutalidad su hermoso corazón. Tomó un sartén y me golpeó. Estaba caliente. Me golpeó con mucha fuerza, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Francamente llorando en tétricos sollozos, dejaba escurrir las lágrimas sobre el pequeño refractario. Quizá Santi, por no saber qué hacer, simplemente no hizo nada. No sé, tal vez no se dio cuenta, la sartén me golpeó en la cabeza. Me dolió mucho, mucho, y la empujé y corrí tan lejos como pude. No sé dónde estaba. Estaba oscuro, olía muy feo, tenía mucho miedo, y no sé cómo, de dónde. Una vecina me encontró, me vio los brazos, estaban negros, llenos de tizne y moretones. Me llevó a un doctor, me curaron y llegó mamá. Ella dijo que no sabía cómo me golpeé. Yo estaba tan enojada, tan llena de dolor. No podía hablar. Fue cuando lo oí. El médico dijo,
Si el golpe en la cabeza hubiera sido 1 centímetro a la derecha, perdería el ojo. Y ella mintió. Mintió, hablo con el doctor, que quizá me quisieron asaltar. Ya no pude más, lo dije, se los grité, lo grité para que me escucharan. Pero nadie me escuchó. Ahí se detuvo, en un amargo gemido, sollozando en profunda tristeza. Lentamente Santi quiso acercarse, en amago intento abrazarla para protegerla, salvarla, pero ella alzó su mano libre y lo detuvo. Por un tiempo pensé que había cambiado, pero seguía enojada, seguía insultándome. No se me olvidaba lo que dijo el médico. Si el golpe hubiera sido un poco más de lado, me quedaría sin ojo. Un día llegó, muy enojada, muy enojada. Me gritó, me insultaba, me aventó, me tiró al suelo y tomó un rodillo de cocina, me paré. Quise empujarla, pero me golpeó el brazo con el rodillo. Me dolió mucho, mucho. Pausó. Por largos minutos, solo un doliente llanto, lleno de miedo y sufrimiento, pero ni aún así aceptó que la tocaran. Yo caminaba hacia atrás, me cuidaba la cabeza y no sé qué pasó. Había muchas cosas tiradas, a lo mejor tropezó o no sé. Se cayó al suelo y corrí, no podía dejar que me alcanzara. Solo corrí hasta que mis piernas se doblaron y me senté en la calle, por un rato, pero ya no quería regresar y me escondí. Caminé varios días buscando comida por los basureros y escondiéndome en las calles, hasta que un viejo que olía a miados me platicó de este lugar. Dijo que aquí juntaban la comida de la basura y que algunos la compartían. Por eso vine aquí. Sentada y sosteniendo con ligereza el ya vacío refractario, Santi no podía verla así. Se acercó, la quiso sostener y abrazar para calmar su dolor. Pero de nuevo ella levantó su mano. Esa era su vida, por amarga que fuera, como siempre será. Ese pesado fardo lo cargaría sola. ¿Y ella? ¿Dónde está ahora? Por un largo rato, Valentina se limita a gemir en pequeños suspiros, dejando a las lágrimas despejar su alma, limpiar en cada gota el inmundo recuerdo. No sé, nunca regresé a casa. Hace mucho vi un cartel con mi foto, pero solo lo arrugué y no sé. Finalmente, después de 1000 eternos minutos, ella purgó y pudo soportar el peso de seguir. Miró a Santi. En medio de la borrada imagen lo distinguió tan preocupado, viviendo junto a ella la angustia, regalando la compasión y la ternura que ella tan desesperadamente necesita. Bien, ella ya no está aquí. Mejor nos olvidamos de eso, porque si no te vas a enfermar. Y sí, ella, liberada, al fin pudo sonreír, e igual que lo hiciera desde el principio, miró con alegría su refractario ahora vacío, pero que aún contenía unas pocas gotas de aquella suculenta pitanza, mirando de cuando en cuando a Santi, que la contemplaba con tierna paciencia. Si no fuera por ti, no sé qué hubiera hecho, ¿sabes? Esas palabras confrontaron a Santi con este hoy, donde él, uno del otro, formaba parte de su soy. Eso les trajo sin querer el mal recuerdo del futuro. Lo tendrían que afrontar, sobre todo él. Ya, papá, pagó el depósito para la nueva casa. Era para ambos una sentencia, pues como significante era simple. El padre de Santi buscaba una vida digna para su familia. La forma mediata era salir de ese lóbrego asentamiento, buscar un lugar donde el excremento no fuera el día a día. El significado, en cambio, era, para decirlo menos, brutal. Santi se iría tan lejos que no sería posible alcanzarlo. Valentina entonces lo vio, un poco en vilo, un poco asustada, pero no hizo nada de inmediato, solo verlo de lejos, esperando, como es para la persona que nada tiene,
Solo puede aceptar. Sin darse oportunidad, solo se rindió. ¿Ya sabes cuándo te vas? Él la miró por un desolado instante. Esa mirada entró a él, como lo que en realidad era, una puñalada a su corazón. Fue ahí, en ese momento, no antes, que él mintió. Es que yo no sé, él no me lo ha dicho. Sí, la mentira fue para ella un paliativo. El intenso dolor sanó un poco, que le fue lo suficiente para reposta. Bien, eso nos deja un poquito de tiempo. Musitó con algo similar a la alegría, consumiendo el último sorbo, el extracto de la comida. Esa fue su señal. Todo lo que por ella se podía hacer, se hizo. Negó con calma, levantando la mano, y en un descuidado movimiento se cuelga la mochila a la espalda. ¿Pero por qué te vas? Él le miró con alegría mientras caminaba despacio hacia atrás, y sonrió descuidado, ignorando un poco a la intrigada Valentina. Nah, Añadió alzando el brazo. tengo algo. Para nada quiero salir de noche. Bien. Sus palabras con fingida indiferencia parecieron reales, pero en sus adentros rebosan una sepulcral corrosión. Quería, pero no podía sentir algo similar al consuelo. Sí, cierto que ella no se dio cuenta, y salió girando sobre sí y dándole la espalda. E igual que había entrado, caminó salteando las heces, lo mismo que los filosos cascajos de basura, pero no tomó la ruta habitual, apenas con un pie afuera, del que se podría entender como el límite de la escoria. Se empezaron a oír primero en un susurro, de a poco en estridentes decibeles, escandalosos camiones de redilas, motos y bocinas, que para Santi eran cotidianos. Con la misma naturalidad de la vida los capoteaba, sin perder el paso. De repente lo vio y se detuvo. Ahí estaba su objetivo. De lejos, un islote de serenidad, sesgado a la avenida. Discretamente las puertas de lo que a vistas era un simple pero lujoso bar. En la fachada elegantemente rotulado, en negro con blanco, la temida palabra Edén. Él se detuvo, lo miró, lo admiró, apretó los dientes, apretó los puños y sintió mucho asco de sí. Pero ya estaba pensado. En largas noches de dolor lo había decidido. No había otra salida, con el reclamo feroz de la conciencia. Pero, con la determinación de la fe, lo hizo, se acercó y vio a un hombre que reconoció, corpulento, bien vestido y toscamente ataviado con 1000 joyerías, que no eran de fantasía. Lentamente se dirigió a él. El hombre que lo vio acercarse, lo reconoció al instante y sonrió. Santi, Gritó apenas verlo. ¿ya lo pensaste? Esta noche tenemos mucho trabajo, habrá bastante para todos. Agregó el hombre alzando la mano, sonriendo ampliamente, frotando los dedos. No, yo no vengo a eso. Reclamó agachando la cabeza y dando un paso atrás. Es que quería hablar con el Chucho. El hombre intrigado alzó la cabeza y le vio primero con desprecio y después con curiosidad. Chucho, con una chingada, ¿qué quieres hablar con él? Con el ahora perenne arrepentimiento, no pensó que lo lograría. El peso era demasiado grande. Se sintió en verdad solo, pero no podía hacer cosa, y se rindió.